Buenas tardes, bienvenidos al podcast Lo que no se habla no se sana. Nuevamente está con nosotros Ricardo. El tema de hoy, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El tema de hoy es un tema difícil. Vamos a hablar de lo que es el tema de la muerte. Y aquí tengo una frase que dice: la vida y la muerte van de la mano. Lo que nace muere y lo que tiene forma lo pierde. O sea que realmente pues todos vamos a morir, ¿no? Yes. Y nosotros como padres que hemos perdido un hijo, pues solamente hay dos opciones para no tener ese dolor. La única posibilidad de no pasar por la muerte de un hijo es o morir antes que nuestros hijos, o definitivamente pues no tener la dicha de ser padres, ¿no? Pero el título de hoy, y lo que más me importa, porque nadie se preocupa y nadie se ha cuestionado cómo vive realmente un padre, un papá, el duelo. Entonces, a mí me gustaría que tú nos platicaras cómo viviste tu duelo, cómo te afectó. Bueno, son muchas preguntas, ¿no? ¿Qué apoyo tuviste? Van a ir saliendo temas. Bueno, pues primero que nada, a este mundo venimos con la idea de ser padres. No todos. O sea, esa es la idea de tener familia en algún momento dado, ¿verdad? Bueno, cuando me estoy casando. Algunos tenemos la dicha de ser padres, otros no, pero la mayoría sí. Entonces, partiendo de ahí, si yo voy a hablar de un duelo muy personal, lo digo así porque normalmente los hombres nos reservamos las cosas. Lo vivimos igual que cualquier otra persona, pero se nos hace difícil expresarlo posiblemente, y una es porque una de nuestras tareas es ser la cabeza y el fuerte de la familia, y eso ya nos pone en ese lugar. Sí, desgraciadamente están catalogados como el que tienes que ser fuerte para tu hijo o para tu esposa o para la familia, ¿no? Ajá, en mi caso, pues tú no sabes la fuerza que tienes hasta que pasas por algo fuerte. Entonces, o te derrotas o sacas adelante tu responsabilidad de enfrentar las cosas en medio del dolor. Sí. Yo aprendí de mi madre que tienes que ser fuerte. Pues en las cosas buenas, claro que sí, pero en algo donde se mira el carácter de la persona es cuando se está pasando por algo muy duro, y eso es lo más duro que puede haber en la vida. Aparte que nadie, o sea, se dice que por tradición deberíamos de ser los padres los que enterramos a los hijos, ¿no? Cosa que no estoy de acuerdo, que ahora entiendo y que en su momento pues obvio no lo entendemos, ¿no? Así es. Pero cuando llegan ahora sí los chingadazos, y cuando Dios pues decide, ¿no? Porque los hijos son prestados, llevarse a nuestra hija, entonces pues es ahí donde sabemos realmente lo fuertes que somos. Así es, pues el duelo no puedes decir que ya lo viviste o ya pasó, porque sigue ahí. Se transforma, o tú puedes vivir una vida derrotada, o puedes tratar nunca lo vas a superar, pero tú te puedes superar como persona, o tratar. Pero eso ya es con el tiempo. Eso ya es con el tiempo. Por ejemplo, la relación de mi hija con él, pues imagínense, era su muñeca. Mi hija lo amaba, o sea, era todo para ella. Convivían mucho, todas las mañanas venía por ella y se la llevaba, platicaban, tenían los mismos gustos, de hecho, ¿verdad? Musicales. Entonces, ¿cuál fue, y perdón la pregunta y está fuerte, el impacto que recibiste cuando supiste que nuestra hija había fallecido? ¿Cuál fue tu emoción, tu sentimiento expresado? Porque lo sabemos nosotros que lo sentimos. Pero ahorita bueno, yo lo he trabajado él a su manera, ahora yo puedo decir el mío, pero vamos a hablar del padre. El primer impacto. ¿Qué fue tu reacción? O sea, yo sé. Ok, en mi caso, cuando
recibí la llamada, porque ella fue la que me llamó, ella estuvo en la zona del accidente. Si tú estás viviendo un día normal en tu vida, nunca estás pensando que algo así va a suceder, recibes una llamada y te dicen de golpe, la niña está muerta, mi hija está muerta, eso es como, tú de ahí empiezas a vivir una película en cámara lenta, es un shock que yo lo dije alguna vez, te lo comenté de que yo sentí que enloquecí, porque dije, es que el cuerpo, ese impacto me hacía que mi mente me hiciera como reír, como diciendo, es una broma, ahorita te van a llamar, más tarde te van a llamar diciéndote que fue un error, que tú todavía tienes eso en la mente. La esperanza de que no sea nuestra hija la que falleció. Sí, no quieres dejar ir ese impacto, no dejas que te impacte tanto. Una, porque yo estaba en mi trabajo, tuve que irme de emergencia de mi trabajo, tenía que manejar y bajo esas condiciones, créeme que no es fácil. Normalmente hay alguien que te lleva, pero de todos los de mi trabajo nadie se ofreció, yo le hubiera aceptado. O Fíjate, uno debe de decir, no, tú no piensas en ese momento. No, bueno, es que tú ya sabías. Yo lo tengo que decir, sí es cierto, porque cuando a mí, entre la historia de mi hija, que la pueden ver en mi canal, si al que le interese, a mí cuando llegué a trabajar y llegué por mi carro para ir a la escena, que yo no sabía a qué iba, sí, me dijo el supervisor, ¿quieres que te acompañe? Yo llorando, o sea, obvio, como loca, le dije, no, yo puedo. Pero tienes que aceptar la ayuda. Pero él dice que ya sabía, habían acabado de anunciar. Y él luego supo que era mi hija y no se atrevió a decirme. Y es cierto, o sea, no puedes manejar porque no estás consciente, no puedes creer lo que pasó. Puedes provocar otra tragedia en el camino, o la tuya misma. Porque no eres tú, estás ido. Y si me preguntas, ¿quieres saber los sentimientos? Es ir manejando, te dan ganas de irte a otro lado, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes si es real o no. Es real porque pues lo estás viviendo. Entonces, ese fue el primer impacto. El todavía tener que ir y recoger a mi hijo y decirle que había pasado un accidente, que se preparara y que sea fuerte, porque yo ya sabía. Nuestro hijo ya sabía que Brescia había tenido un accidente, de hecho él fue el que me habló a mí. Pero él no sabía que su hermanita había partido. Sí, no, ya a mí me tocó decirle a él. Esa es otra cosa que como padres viven, ¿no? El tener que dar la noticia pues a los demás, porque realmente yo me aislé. Sí, yo tuve que ir a recogerlo. Él, como muchas otras ocasiones, me estaba esperando ahí en un estacionamiento de un centro comercial. Y yo ya sabiendo que le voy a decir, o sea, eso es lo que nadie quiere vivir, ¿verdad? Entonces, él, me imagino que estaba igual pensando, no, todo está bien, ¿Tú le dijiste? Yo le tuve que decir. ¿Por teléfono? En persona. Ah, cuando ya lo recogiste. Por teléfono yo no doy esas noticias. Es que bueno. Yo, pues por teléfono le dije que fuera fuerte, que un accidente y que íbamos a investigar y que íbamos a ir a ver. Él me estaba esperando para ir a ver qué había pasado. Entonces, yo no quería llevarlo y que se enterara del shock. ¿Ah? Entonces, como pude, lo subí al carro, le quería ir diciendo lentamente, yo no pude manejar, me tuve que estacionar y le tuve que decir, mijo, de lo que pasó en la mañana, pues lo más te quiero decir que seas fuerte porque la niña ya no está con nosotros. Y él, pues, no le cayó el 20 porque dijo, ay, esta niña, como cuando hacía travesuras, como diciendo, hay algo hizo y no me quieres decir, o X, eso debe haber pensado él. Y le volví a aclarar, mi hijo, no, eso pasó. Entonces nos bajamos del carro a llorar, nos abrazamos. Y yo ahí sentí que descansé un poquito de esa carga que traía emocional del lugar de mi trabajo, a donde estaba él. Un pequeño desahogo, ¿no? Entonces ya nos tocó ir hacia donde estabas tú, ya en la comandancia. Entonces ya nos juntamos ahí y esa fue la primera vez que tú estabas en shock,
y que al estar en shock, nos mirabas pero no nos reconocías, pues estabas en shock. Y para reanimarte y despertaste de ese shock, te dije, aquí está Daín. Y en eso vi que como que caíste en cuenta y soltaste el llanto y lo abrazaste, porque estabas en un otro. Sí, es que recibí la noticia y ver a tu hija tapada con una lona, sí. Créanme, cualquier muerte de un hijo es dolorosa, toda. Muchas madres nos hemos preguntado, o padres, cuál sería la menos fuerte o la menos dolorosa, ¿no? Sí, que se vayan de repente, como nuestra hija que nos despedimos en la mañana y al ratito ya no estaba, o con una enfermedad, porque pues tienen la oportunidad de despedirte, ¿no? Así es. Entonces, todas las muertes son difíciles, pero aparte que cada quien manejamos nuestro duelo muy, muy diferente, y los hombres sobre todo lo manejan mucho más diferente, porque la mujer somos pues más expresivas, no nos callamos, lloramos, ellos no, ¿por qué? Porque los hombres no deben de llorar, los hombres deben de ser fuertes. Eso es, o sea, es que el hombre sí llora, pero a solas. Sí te desahogas, sí lo haces, lo que evitas es que te vean en público, porque eso es lo que te han inculcado, ¿no? El que tienes que ser fuerte. Sí, entonces si lo haces a solas, o con un amigo, muy cercano a solas. ¿Tuviste amigos que realmente te hayan apoyado en esos momentos? Emocionalmente sí, porque tú te recluyes, no contestas llamadas. Claro. Entonces, yo contestaba llamadas, por ejemplo, de como Eric, así muy de familia, ¿no? De que querían saber si es cierto o no. Y cada llamada vuelves a revivir los sentimientos y te recuerda la persona que te llama. En esos momentos recorres y revives una pequeña película del impacto que tuvo tu hija con esa persona, en alguna reunión, en algún, como haya sido, ¿no? Entonces, sí tuve amigos que me apoyaron en el sentido de que no saben qué decir, tú sabes que lo están sintiendo y un pequeño gesto, un mensajito que te dejan por ahí, que le eches ganas, que no saben qué decir, ¿no? El famoso échale ganas, ¿no? Entonces tú lo sabes. Tú sabes que... ¿Cómo le echo ganas si me estoy partiendo? Lo que mi pasa corazón es que, me duele. Sinceramente no importa lo que te digan, nada te ayuda. En ese momento nadie te ayuda. Entonces sí agradeces después, pero en el momento no es que sí les agradeces después, ya cuando pasa el tiempo, pero en ese momento tú estás viviendo en otra realidad. Por ejemplo, comparado con las mujeres y en el grupo en el que estoy, a las mujeres, a mí no, yo soy rara, pero casi la mayoría de las mujeres se enojan con la gente que les dice, échale ganas. Tu hijo, o sea, obvio, son palabras que no caben, o sea, que no entienden, que nunca van a saber hasta que no les pasa, ¿no? Pero les molesta escuchar al primo, al tío, al hermano, al abuelo, a la mamá, o sea, que te digan palabras, pues, de aliento, ¿no? Que para ellos son de aliento, pero las mamás sí se molestan. Es que tú no, o sea, somos más expresivas. Sí, pues. La reacción. ¿Cómo vas a saber lo que yo siento si a ti no se te ha muerto un hijo? A ver que se te muera un hijo, o sea, somos más expresivas y más explosivas. Sí, pero la gente en su afán de ayudar te dicen cosas que piensan que te van a ayudar, pero a veces no te ayudan, a veces que sí. Pero te llegaron a molestar, eso es como hombre. Sí me llegaron a molestar, pero yo siempre he sido muy respetuoso en el sentido de que si no saben lo que está pasando, es mejor no decir nada. Pero no les dijiste, mejor no me digas nada. No al momento, en ocasiones sí, de amigos que querían hablar del tema, pero si estábamos a lo mejor en algún bar o en algún lugar para bailar y eso, que hablar de eso ahí en una fiesta como que no va. Bueno, no, eso no está bien. Entonces yo ahí decía, luego hablamos, porque con el calor de cuando alguien toma, te hace preguntas así muy personales. Entonces tú le dices, otro día hablamos, ¿qué te parece? Pero es que es importante para que un hombre hable de realmente lo que
Es que yo eso es lo que a siempre he mí me sido de la interesaría manera saber. de que hay momentos para todo. Entonces, Sí. tú ¿Qué no vas a preguntas estar, te hacían? porque te ven ahí, no estás disfrutando, porque era muy, Reciente, muy reciente, pues vas para distraerte. obvio. Entonces, lo menos que quieres tú es ir a hablar de eso en una fiesta. No, pero ¿qué te preguntaban? O sea, para Pues, saber qué es lo que no, para que la gente sepa qué es lo que no deben de preguntarle a un padre en duelo, los amigos. pues, cosas como, pues, cómo te ha ido, o sea, saben que obviamente, es que, bueno, mis amigos me miraban mucho convivir con ella. Ujú, Entonces yo llegué a salir con ellos, con ella. sí, Entonces, o fotografías que yo subía mucho con ella, con mi hijo. Entonces, como ya no miraban más que... Y otra cosa es que te aíslas de las redes sociales. Yo me pues aislé sí. un tiempo. Entonces, como no sabía nada de ti y en una reunión llegas a ver amistades, tienes tiempo que no las miras y no han tenido el tiempo de irte a buscar. Entonces, cuando a alguien le pase eso, ve a buscar a la persona, hablar con él de eso, no lo quieras hacer en una fiesta. Lo que pasa es que a la gente le da miedo hacernos sentir mal. A nosotros no nos ha tocado hasta ahorita Es que qué más que un mal. hijo, que a un conocido, ¿has conocido a alguien que haya perdido un hijo? Señoras ya grandes, sí, Pero muy allegada a ti, muy allegados, no. hermanas, eh, amigos muy allegados a ti, no tías y así lejanas, no. De mi familia no me había tocado, Esa es la única. este, Entonces, realmente no sabemos por cómo. ahí, pues algún bebé que se perdió, O sí, sea, ¿verdad? aunque lo hayamos vivido, a veces yo me pregunto, híjole, es que a veces también no voy a saber. Si llega a partir el hijo de algún amigo, ¿no? Ajá. O de una hermana mía, o sea, sí voy a saber qué se siente, pero digo en la madre, o sea, qué difícil estar ahí, qué difícil querer consolarla, aún cuando nosotros ya lo vivimos. Bueno, pues lo que yo digo es que una persona así, lo más difícil ya lo pasó, es la noticia. Está en el duelo, como los que ya lo hemos vivido, tú ya vas a entender más o menos cómo acercarte a la persona, o si tienes que dejar pasar un tiempo, lo dejas pasar. Por ejemplo, dejaste de trabajar, tú te tomaste tu tiempo para dejar de trabajar algunos días, ¿no? O Sí, era por lógica. ajá, entonces de ahí viene el impacto que tú me estás preguntando, o sea, ese fue el primer impacto, ¿verdad? Entonces, dejo de trabajar, eh, ese fue el impacto de la noticia. Después viene, pues que recibes llamadas o mensajes de familiares y les tienes que confirmar la mala noticia. Ay, no, yo no. Yo sí lo tuve que hacer porque Yo no llaman podría. normalmente al padre, porque es el que tiene que dar la cara. Yo lo tuve que hacer con familiares y con amigos muy cercanos que de nomás de regresarles el mensaje o X. Yo andaba muy ocupado en esos días. La primera semana es de trámites, ¿y quién los hace? Uno. Es que esa es otra. O sea, las mujeres normalmente nos aislamos, obvio, es entendible. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos, o sea, nosotros los tuvimos, los parimos, ¿no? Las mamás dicen que los papás no sienten igual que la mamá. Yo creo que sí sienten lo mismo, solamente que no se expresan igual. Claro, siempre y cuando la convivencia que tengas tú con tu hija sea bonita, ¿no? Sea de amor. Tiene que ser el mismo dolor porque es tu hija. Claro. Entonces, no podemos demeritar que el papá le duele menos, al menos yo no pienso así. Eh, Tal vez estoy mal, No, o sea, pero lo que sí sé es que las mamás somos bien egoístas y nos enfocamos en nuestro dolor, aparte que sí, no, realmente no estamos preparadas y no sabemos cómo manejar lo que son todos los asuntos que, que haces como papá, ¿no? Que fueron. los asuntos que manejas mientras estás tú con la pérdida de apetito, con la pérdida de sueño,
que esas son las cosas que te afectan. A mí me llegó hasta el miedo a quedarme solo en un cuarto a dormir. No por miedo de algo, sino que esa realidad que estás Como viviendo, ansiedad. quieres tener a alguien con quien decirle algo. Yo dormía en el cuarto de mi hijo con mi hijo y le decía, no te vayas, vuelves a ser un niño porque tienes temores. Yo no sabía eso hasta ahorita. Él Yo me sí lo acuerdo sabe que porque yo me encerré en mi cuarto, en el cuarto de mi hija. Es que lo que Para mí mi pasa, refugio era el cuarto de mi hija. bueno, lo que pasa es que esto pasó cuando nosotros estábamos ya divorciados y ese dolor estaba ahí en medio, pero todavía había esa barrera de separación y la hay todavía del respeto y todo. Hubiera sido a lo mejor diferente si hubiéramos estado juntos en Si eso, éramos o sea, casados. hubiera estado, o sea, lo que es el apoyo emocional ha estado ahí, pero hubiera sido otra cosa, no sé, pero por el lado de que yo estaba durmiendo en el cuarto de mi hijo, en la casa Sí, o sea, donde yo ellos no lo podía nacieron. apoyar como esposa porque no era su esposa realmente. Ajá, y aparte, y viceversa. Entonces, si yo me vine a vivir a la casa donde yo vivía cuando ellos crecieron, en esos días se me venían todos los recuerdos del mundo, porque, porque así es, aunque no hubiera pasado la tragedia, tú te vas y regresas a la casa donde crecieron, ya nomás con el simple hecho de que unas personas se hayan divorciado, te trae recuerdos. Ahora, si estás pasando por algo así, es más. Entonces, ese fue por el lado de no dormir bien, de que se te va el apetito, de querer estar acompañado de querer estar con mi hijo ahí, por lo menos durante la noche, ¿no? Y tener días de descanso que yo estoy acostumbrado a trabajar todo el tiempo y se me hacía como que estaba viviendo otra realidad, otra vida. Lo que pasa es que realmente el dolor es tan grande que sí estás viviendo otra realidad. O sea, el mundo perfecto, aunque hayamos estado separados, lo teníamos. Sí, antes porque de eso, teníamos sí. a nuestros hijos juntos, felices, contentos, aunque separados. Él vivía sus momentos felices con ellos, yo vivía mis momentos felices con ellos, en ocasiones compartíamos y entonces todo era perfecto, aunque estuviéramos separados. Así es. Entonces, si tú me preguntas durante el duelo, las cosas que tienes que hacer como hombre, o sea, nosotros estábamos como viviendo en papá. Tijuana, pero eso sucedió en San Diego, California. Entonces, se quería hacer la evaluación aquí en Tijuana y para eso hay trámites. Y esos trámites son mínimo de una semana. Y en ese tiempo fue una semana antes de la pandemia. Si hubiera sido durante pandemia, no hubiéramos Creo que era un podido. día más, ¿no? Y ya no la Fue la habíamos. misma semana. ¿Sí? Pero todavía sí permitían. Sí, o sea, cuando se hizo el servicio de velación, a la siguiente semana ya no hubiéramos podido hacerlo así, a lo mejor muy familiar, muy de 4, 5, 10 personas. Bueno, a lo que iba es de que dentro de lo que estás viviendo, entonces yo me acordaba las palabras de mi madre que decía que hay que ser fuerte ante la vida. Y eso era el momento que ella me decía. Porque con falta de sueño, con falta de apetito, y luego andar lidiando con esas cosas, tienes que ir, por ejemplo, en este caso, si iba a San Diego a arreglarlo del traslado, pues iba por las calles donde, o sea, si yo me había divorciado, vamos a decir, 7, 8 años antes, yo venía por ella todos los días y la llevaba a la escuela. Entonces, ir por las mismas calles donde iba contigo los últimos 6, 7 años, simplemente al cruzar la línea internacional, o sea, era cuando más convivía yo con ella, con mi hijo también. Sí, porque todo eso lo vas viviendo sí, cuando vas a ir a hacer un arreglo. Entonces, yo no podría. Como mamás creo que eso no podríamos hacer. No sé, hay mamás que les toca. Y llegas allá y pues ellos en las agencias funerarias de allá y de aquí también son respetuosos en el sentido de que, o sea, por muy respetuosos que sean, están hablando de algo muy crudo, muy de cómo se hacen los trámites. Y el cuerpo no va a poder llegar allá en menos de una semana.
y X y No lo habíamos otro. visto a mi hija fue atropellada, nuestra hija fue atropellada. No, tú no la viste, Un ¿verdad? accidente, ¿Te tocó reconocerla ya? ¿no? Realmente no la habíamos visto, no sabíamos cómo estaba, no sabíamos cómo estaba su carita, porque nos la entregaron a los 7 días, A la semana, a sí, la 7 días. semana. Creo que Bueno, la fueron 5 días, velamos, pero se atravesó sábado y creo domingo. que la velamos un 13, si no me acuerdo, 12, 13 de... Por ahí Ella, está el ella certificado. partió un 5 de marzo y para sí, fue el 13. El 13 de marzo ya la estábamos velando. Así es. Y fue de que llegó pues, su cuerpecito. Ajá. Creo que Junior fue Sí, el que la fue a reconocer, ¿no? yo fui, ¿Tú? yo fui. Yo quise Ah, hacer sí, es todo. cierto. Y te dije, ¿cómo está? Y tú me dijiste, Pues yo la parece un miraba, angelito. sí, yo la miraba enterito, yo no la miraba. Como uno se imagina después de que te dicen que es pues, un atropellamiento, ¿verdad? Y después de 7 días, Ajá, yo me quedé impactado por el lado de que, o sea, no lo podía creer. Entonces, de por sí estás viviendo en un sueño y luego miras algo así, es como que, como un angelito. Pero ajá, pero su, sí, su todo, facción todo, todo, todo. era como si estuviera dormidita, Ujú. pues, ¿no? Sí, entonces, dentro de una anécdota así muy marcada que tengo y todavía paso por ahí, es que cuando salgo yo del trabajo y en veces cuando hay tráfico me desviaba cuando venía con ella y había un hotel muy grande en San Diego que tenía unos Candelabros. candelabros y a ella le gustaban mucho y le tomaba fotos, creo que le gustaban mucho también. Entonces, el día que estábamos haciendo el contrato aquí en Tijuana, Estabas buscando para la funerarias. velación estaba buscando funerarias y la funeraria donde me tocó, antes de hacer el contrato, me dejaron en la sala esperando y estaba un candelabro ahí. Iba un amigo conmigo. Entonces, yo, cuando ya decidí que iba a ser ahí, Me estaba mandando fotos. sí, le estaba mandando fotos a ella Esta o esta. de los lugares, de las capillas, todo, ¿no? Entonces, en la sala donde firma uno los contratos cuando ya quedamos que iba a ser ahí, el candelabro de la sala se empezó a mover. Y yo me sentí así como Fue como una señal de que una aquí, señal de que iba a ser ahí. Entonces, son cosas que pasas, después tú puedes decir que es coincidencia, una ¿no? coincidencia. Pero se hizo ahí, se hizo el arreglo. A lo que voy es que tú o sea, tienes que estar fuerte en el sentido de que, pues es tu hija, Pero ¿cómo no, va a ir otra persona que no soy yo? no, sí, pero por ejemplo, a mí me tocó ir hace poquito por trámites de la persona esta que atropelló a mi hija, ¿no? Y que bendito Dios ya está en la cárcel. Y tuve que ir por el acta de defunción de mi hija precisamente a la funeraria. Y simplemente el hecho de entrar, Al mismo lugar. o sea, fue como que se me cayó el mundo encima. Sí, claro. Entonces, yo no entiendo cómo ustedes se aguantan. Es que, o sea, los hombres tenemos esto de que tenemos, o sea, ante algo así, te sale la fuerza porque tú eres el jefe de la casa, o sea, el papá, ¿qué no haces por un hijo, pues? Pues sí, pero pues también el cuerpo necesita O sea, yo no llorar, me miraba aquí encerrado llorando y alguien más haciendo mis trámites que me corresponden a mí. ¿no? Pero imagino que llorabas en el camino, o No, sea, claro, pues es que te no te destrozas. aguantabas, pues, o sea, no es que te Sí, aguantaras pero así de no voy a llorar, no voy a... no, yo sí lloraba, tenía que llorar y tu hermano Junior me miró llorando todo el freeway. Y descansé porque me decía, no, llora, llora todo lo que tienes que llorar. Él a eso iba conmigo, a Pues es que, acompañarme. sí, Y le agradezco pues, que fue conmigo. Entonces, lo que pasa es esto de que eso de los candelabros son detalles que yo me hubiera perdido si yo no hubiera ido.
yo no lo hubiera vivido. Y hay otra anécdota también de funeral. Mi hija y yo y mi hijo nos íbamos a tatuar precisamente un día después de que mi hija partió. Sí. Ya teníamos la cita con el tatuador y todo. Mi hija decidió el tatuaje, que era un infinito con una rosa. Y a mí nunca se me ocurrió, pues porque obvio yo estaba destrozada, ¿no? Pero no sé, no recuerdo por qué mi hermana me dijo, como que algo así habíamos salido del tatuaje, no sé qué, y ella fue la que dijo, ¿por qué no lo mandas a hacer y se lo ponen? Y se lo Sí, tatúan tipo ustedes después, calcomanía. ¿no? Para que vean que pasan cosas, o sea, pasan cosas increíbles eh, que parecen coincidencias, pero no son coincidencias. Entonces le digo a Ricardo, mira Ricardo, este es el tatuaje que mi hija quería, se lo íbamos a poner para que ella se fuera con el tatuaje, ¿no? Y mi hijo y yo después no lo íbamos a poner. Entonces va Ricardo y busca un tatuador, ¿no? Le entregan un tatuaje que no era exactamente el que yo te di, no era. Era muy parecido, pero era más, estaba diferente. Entonces, ¿tú te lo llevas, sí, no? Sí, porque en la agencia funeraria te piden que lleves su ropa, con el que quieres que va a hacer la velación, y también fue lo del tatuaje. Pero el tatuaje iba en 2 bolsitas. Sí, no, eso es Ziploc. El Ziploc era uno así muy sellado, que era líquido. Sí. Y el otro era Es que para aplicar ese, en realidad no son tatuajes, más bien como una calcomanía. Entonces, en una bolsita iba el líquido que te ponen para después ponértelo, y iban separadas. Y se lo entregó a mi hermano. Mi hermano fue el que, pues también que se lo agradezco, ¿no? Independientemente de que ahorita no estemos bien. Él fue el que se encargó de que mi hija quedara preciosa, de que la maquillaran y de que según le iban a poner este tatuaje, ¿no? Sí. Entonces tú ya estabas acá. No, yo estaba ahí firmando papeles, el papeleo. O él fue después, perdón. Eso fue, él fue a llevar la ropita después y el tatuaje, sí es cierto. Y luego, no sé si te mandó a ti, es que no me acuerdo bien, que dice que el tatuaje se había hecho un desmadre. Desintegró, estaba en una sola bolsa todo. O sea, no había manera, porque no había manera de que pasara eso, ¿no? Entonces mi hija siempre, la verdad es que nuestra hija siempre se salía con la suya, ¿no? Sí. Siempre se salía con la suya, siempre tenía una manera de convencernos, siempre fue muy linda, pero si no eran las cosas como ella quería, las cosas no se hacían. Entonces el tatuaje me dijo, Wendy, es que no sé qué pasó, el tatuaje se echó a perder. Y como yo ya sabía que no era el tatuaje, pues le dije, o sea, yo entre llanto y entre incredulidad y risa, y yo le dije, ay mamita, le dije, ya sé, perdóname, le dije, es que no era el tatuaje que tú querías. Entonces, eso pasó. Y es como una anécdota que para mí dije, no le gustó. O sea, no era el tatuaje que ella quería, no le gustó, y por angas o por mangas, el tatuaje se echó a perder. Sí. ¿No? Y pues algo pasó ahí. Pasaron muchas cosas, sí pasan cosas después cuando las personas trascienden. Sí, ajá, y me preguntabas pues después regresé al trabajo, ¿no? Porque me dieron unos días libres, 5 días, me dijeron, ¿quieres tomarte más? Pero ya la pandemia ya había empezado, y en mi trabajo, o sea, gracias a Dios, a todos los descansaron, menos a mí y a otro compañero que somos los que tenemos más tiempo. Pero el jefe me dijo, Ricardo, ya sé por lo que estás pasando, o por lo que, de acuerdo a lo que estás pasando, si quieres tomarte más tiempo, dime. Pero ya había pasado lo del velorio, ya había pasado todo, entonces yo no tenía ánimos de agarrar vacaciones, o sea, como que para qué. Yo que quería distraerme. Es que, ajá, uno piensa, porque yo también tardé 2 meses en regresar y la verdad es que no quería regresar a trabajar. Sí. Pero te das cuenta que realmente el trabajar es el que te va a ayudar a distraerte. Sí, yo lo que quería, y sí le dije eso, le dije, mira, ya hicimos lo que teníamos que hacer y yo no tiene ningún sentido estar libre, o sea, te agradezco que pienses en mí, pero no puedo irme de vacaciones ahorita.
Le dije, déjame trabajar, y aparte estaba la pandemia. Entonces, necesitabas tener tu mente ocupada. Mente ocupada, estaban bombardeando con las noticias de la pandemia, del COVID-19, en todo, en los celulares, todo, 24 horas estaba ahí. Entonces, no había tráfico, no había tiempo de espera en la garita internacional. Que la cerraban, que no la cerraban. Ajá, con todo lo que estaba pasando. Yo ni ponía atención a lo que estaba pasando. Sí, yo también. No me interesaba la pandemia, nunca me vacuné contra el COVID, yo estaba viviendo en otra realidad. Es que, como a mí me dicen, no, hombre, es que la pandemia, le dije, la verdad, yo ni cuenta me di de la pandemia. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra hija partió en pandemia. Sí, entonces, nuestro dolor era la pérdida de nuestra hija, no la enfermedad, que si la gente se quedó encerrada, que si eso. Sí. No le hayamos sentido, o sea, sé que fue muy fuerte, ¿no? Sí. Partió mucha gente. Ajá, tú oías que... Pero para nosotros nuestro dolor era más grande que una pandemia. Sí, aparte, aún así en mi trabajo, con el coraje de saber de que había pasado eso, no nada más de que había partido, sino que fue por culpa de alguien que estaba prófugo, que se dio a la fuga. Entonces, yo al estar trabajando tipo construcción ahí en el trabajo, me llegué hasta lastimar con herramientas que nunca me pasa por la distracción, por el coraje, que lo haces con más fuerza de lo normal, se resbala, te cortas. Y tú dices, en mi trabajo me dicen, hey, cálmate, tú nunca trabajas así, o sea, ¿qué te pasa? Pero es que es algo innatural. Que el coraje que te sale es porque quieres deshogarlo de esa manera, o sea, hasta ahorita lo estoy viendo así, yo creo que eso era. Y yo, por ejemplo, mi fortaleza, aunque sé que se trata del papá, lo que a mí me mantuvo fuerte fue el querer hacer justicia con mi hija. Ajá. El salir a buscar lo que pudiera encontrar. La gente se contactó conmigo, yo me contacté con el detective y entonces me empecé a involucrar en lo que era el afán de querer encontrar a este maldito, perro, que le quitó la vida a mi hija, ¿no? Y así duré por 4 años y medio. Entonces, esa fue mi fortaleza, que de hecho fui muy criticada, porque parece que no me veía en el velorio, por ejemplo, a mí mi compadre. Ajá. Me dijo, póngase guapa, porque pues no te quieres bañar realmente, no quieres comer, no puedes dormir, estás llorando noche y día, me bañaba, lloraba, o sea, así. Entonces, en el funeral, que le agradezco a toda la gente, porque la verdad es que fue, en lo que cabe, que es horrible, fue un funeral muy bonito. Sí, mucho apoyo. Hubo... por ahí les dimos las gracias hasta después, y mucha gente te platica, te da el pésame. Yo no me acuerdo qué gente haya ido, porque yo sé que se llenó de gente y fueron todos los que querían estar ahí, pero pierdes, en esos días tú pierdes la noción del tiempo y de lo que te dicen. O sea, sí, no en su momento los escuchaste porque pues estás ahí, pero en realidad... Yo me acuerdo vagamente. Vagamente te acuerdas nada más de ciertas cosas. Yo lo único que me acuerdo es que pues yo al estar llorando yo no miraba para ningún lado y estuve lo más que pude, si no es que casi toda la noche ahí parado a un lado de la velación. Y yo no. Yo me sentía que tenía que estar ahí porque ahí llegaban las personas a saludar. Y yo no, fíjate, eso es algo bien raro. Yo pedí desde que yo llegué y ¿te acuerdas que te dije? No quiero a nadie, denme mi hora, denme mi tiempo, quiero llorar a mi hija sola. Claro que me desgarré ahí llorando, abrazando el ataúd, viendo a mi hija en un ataúd. Cuando de repente ya había, o sea, dejaron entrar a la gente. Y cuando volteé como que me dio un tipo shock así de... Sí. Me bloqueé, no pude llorar más. Y cuando estaban, o sea, no, es que no sabes cómo vas a reaccionar, pues. No. Cuando yo empecé a ver a la gente que empezó a llorar y que empezó a llorar, y yo dije... es un mundo que se te viene encima. Yo no puedo estar aquí. Y si te fijas, no sé si te acuerdas, yo no estuve ahí. Yo dije, yo no puedo soportar estar oyendo llorar a la gente porque no. Sí. O sea, yo ya la lloré, estaba afuera
pero iba empezando. Pero no, nunca estuve ahí. Yo no quise estar ahí con la gente llorando. No quería quedarme con tanta lágrima y tanta cosa en mi cabeza. Yo me quedé ahí como de guardia en la despedida. Por ahí mi jefe a los días me dijo en el trabajo, ¿sabes qué? Te admiro mucho porque yo no hubiera podido quizás estar todo ese tiempo ahí. No, porque muchas veces no quieres estar ahí. No, yo no quería, yo decía, no puedo ver pues llorar para mí a la fue gente. una forma de hacerle guardia en su honor ahí, lo hice. Y no me costó ningún trabajo, simplemente que pues no puedes hacer más. ¿Sabes qué es lo que yo no quería? Lo que oía. Tenía que estar enfrente del ataúd, sentada, y que la gente llegara y me abrazara y me dijera, lo siento mucho, o sea, escuchar el lo siento mucho, el llorar, no, eso es lo que yo no quería vivir. Sí, la gente, pues es que muchos no sabemos qué decir en ese momento. Sí, pero yo no quería estar sentada esperando a que me abrazaran y llorando y escuchar llorar al que seguía y al que seguía y al que seguía. Pues a mí sí me pasó porque yo estuve ahí. Sí, fue decisión tuya. Yo quise estar ahí y muchas veces ni me acuerdo que me dijeron, pero yo estaba ahí. Sí. Entonces, eso es parte de los síntomas. Yo acepté hacer este podcast por una razón de que pues, mira, ya pasaron 4 años y esto no es algo de que hacerlo como un entretenimiento, no. Esto es algo que si le puede ayudar a alguien, a una persona, que ojalá y nadie pasara por eso, pero es parte de la vida, de que es una pequeña guía de cómo actuar, qué tratar de hacer, qué no hacer, que evitarse algunas cosas, no sé. Por ejemplo, ¿de quién sientes que tuviste más apoyo? ¿En qué forma? Amigos, familia, porque así sabes que, o sea, te apoyan por un ratito, pero después ya no. Sí, y es que mira, muchos ya no te apoyan o no te preguntan para no reabrir la herida, ¿verdad? Pero lo que no saben es que tú ya estás listo para hablar, tú ya puedes hablar de eso. Pero tú lo tienes que decir. Sí, claro. Porque la gente no es adivina. Yo me refiero ya al tiempo, a la vuelta de un año quizás, ya pueden preguntarte, ¿no? Las cosas que no pudieron preguntarte en aquel momento. Tú ya, es que hay gente que no puede hablar de eso y pasan muchos años. No, hay gente que dura toda la vida. Entonces, lo que pasa es que los que no entienden el proceso de la vida y la muerte nunca lo van a superar. Exacto. ¿Por qué? Porque quieren que todo el mundo seamos eternos, ¿no? Así sea la persona que más amas, y así no es la vida. O sea, cuando tú pierdes a un ser amado, sí, claro, pues obvio nunca te imaginas, ¿no? Pero cuando tú quieres sanar, porque es de decisión, el sanar es una decisión. O sea, o te quedas en el lodo, o te quedas en el hoyo, o te quedas en el mundo de la depresión y de la victimez, para que todo el mundo te compadezca. No, pues no victimizarte. O te pones las pilas y sacas de donde puedas las fuerzas. Claro. Y pides ayuda si es necesario, y sacas los sentimientos sin tragártelos, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante, en no quedarte con los sentimientos. Sí. El platicarlo. Por ejemplo, una manera muy bonita que nosotros tuvimos, a lo mejor que no es normal, ¿no? En su primer aniversario luctuoso, no, quisimos huir de aquí. Sí, no quisimos estar aquí en el primer año. Es viajar. Pero fue viajar al lugar que ella más le gustó, que fue La Paz. La Paz, Baja California, ella fue para allá. Es de lo que iba a hablar yo ahorita. Okay. O sea, yo no puedo darle consejos a alguien que está pasando por algo así. No. Y decirle, hey, te voy a dar un consejo. No. No estamos dando consejos. Lo que pasa es que si a alguien le puede servir lo que me sirvió a mí, sería esto. Que tienes que enfrentar tus miedos. O sea, no los miedos de la vida cotidiana, los miedos de a partir de que sucede esa tragedia. Por ejemplo,
Eh, Muchos evitan escuchar la canción que te hace recordarla. O O en el mi lugar. caso, yo siempre en el carro, ella iba cantando conmigo, poniendo su música. Yo al principio no podía. Ahorita yo ya puedo ponerla en su honor y pensar que va ahí conmigo. Visitar los lugares donde ibas con ella. En este caso fue La Paz, que fue aislarlos de aquí, nos aislamos de aquí para estar allá, la música. A mí me pasaron cosas muy bonitas, por ejemplo, ah, en mi trabajo. Pues a los días de que pasó, cuando regresé a trabajar, me seguían unos colibríes, los pajaritos. Que digo, nunca se me hizo muy raro. Uno entró a mi taller, anduvo ahí volando como tipo, yo pensé que estaba como bailando, ¿no? Y ahí arriba de mí se salió. Y Sí. fueron como 2 o 3 veces, que cositas así. Son manifestaciones, ¿no? Que a veces Ajá, no creemos. Por ejemplo, miran las plumitas. ajá, O sí. sea, que era una cajita de Pandora que me regalaron. Nadie vivía conmigo ya, ni mi hijo. Entonces, de hecho, la Pandorita tenía una plumita Ajá, de metal. Y cuando abro la cajita de esta negra, sí. donde aquí no hay palomas ni nada, así en el centro una plumita blanca perfecta, preciosa, Que no sabes de dónde que salió. dices, o sea, no manches, o sea, ¿de dónde salió esta plumita? Ya investigué y pues dicen que es como la manifestación de tu hija, ¿no? De que está presente. Sí. Entonces encontré varias plumas, una en mi almohada, o sea, mi almohada ni son de plumas. Entonces tengo varias ¿Qué plumitas color eran? Blancas, blancas, ¿no? blancas pero chiquitas, Ajá. así súper bonitas, muy, muy, muy bonitas. Pero eso te Sí, va es pasando que con el tiempo. van pasando cosas. Tú puedes vivir sumergido en el dolor. Digo, si a eso le llamas vivir, es medio vivir. Entonces, mira, por ejemplo, aquí, Al principio sobrevives. si sobrevives, Sobrevives porque es una ah, lucha del dolor contra la obligación de salir, de trabajar, de estar, de ser, de sí, presentarte, del Día de las Madres, o sea, ¿qué le sí, hacemos si yo estoy toda hecha mierda? a eso iba yo con las fechas que se vienen más adelante. Por ejemplo, va a llegar el día de su cumpleaños, o el que era el día de su cumpleaños, las navidades. Pues mira, ella partió un 5 de marzo y su Sí. cumpleaños era el 28 de marzo. ¿Y qué hicimos? Eh, ¿No te acuerdas? Hicimos un cumpleaños aquí. nos Nos reunimos y reunimos un aquí, pastel y todo, sí. no su cumpleaños, pero Pues nos que me confundí reunimos. cuando nos fuimos a La Paz. No, nos reunimos para qué? Con la gente que la amó, con la gente que convivió, compartió con ella, para recordarla, para honrarla. Le Sí, poníamos velitas, o sea, nosotros encontramos nuestra manera de honrar la vida de nuestra hija, de una manera diferente. Eh, sí, porque lo que queríamos era que se encontrara el culpable y en medio de esas reuniones que sea una pequeña oración y se pedía de que pasara eso, ¿no? sí, y cada 5 de marzo, cada día 5 por un año, Ajá, nos juntábamos para hacer ese ritualito de velas, para pedir, sí era cada 5, lo hicimos casi por un año. sí, Mandamos a hacer playeras, que usábamos, por ejemplo, ya después en sus cumpleaños, ¿no? sí, En los viajes, también nos llevamos la playera. Quisimos ver la muerte de una manera diferente, tratar el dolor sí, de una manera diferente, ¿no? así es. No es que no nos deprimiera, porque todavía nos deprime y todavía de repente Sí, nos quiebra. tú te puedes dejar llevar y vas a estar mal y luego después vas a sentirte un poquito mejor. Pero, o sea, por ejemplo, esto, nunca habíamos hecho un altar. Lo quisimos mostrar aquí hoy porque es bonito, o sea, no se podía hacer hace Pero tiempo. nos tomó 4 años, más de cuatro Ajá. años. O sea, yo para empezar, yo no sé tú, la palabra muerta, yo no podía decirlo. No, yo pienso que está en un lugar especial y Pero no, era como decir, no, es que mi hija está muerta. Yo no no, podía, ni lo digo eso se siquiera. dice Yo digo, trascender mi o hija trascendió, mi hija
partió, o sea, pero esa palabra no me gusta en sí. No, porque te deja marcado, te dejó marcado. Por Me dejó ejemplo, marcado. mira, cuando pasó lo de mi hija, un mes, 2 meses antes fallecieron dos de mis hermanos. Entonces, igual, digo, yo venía ya Del dolor. ese año fue el peor año para mí de toda mi vida. Ah, eh, mi hermano Francisco, mi hermano Benito, ¿verdad? A John, donde quiera que estén, igual yo pienso en ellos de una manera, porque están en un lugar bonito y pues el día de ayer fue el día de acordar, ¿no? De pensar en ellos. Pues es hoy. Pero eso, bueno, ayer lo pusimos. Ah, sí. Entonces lo pusimos ayer, desde ayer, toda la noche, para hoy. Entonces, a lo que voy es de que ese año fue el peor año de mi vida por las 3 tragedias que pasaron Qué fuerte. en mi familia, pero aquí en mi familia, pues, La más ahora cercana. mis hijos, ¿no? Lo de mi hija, pues, Es que no hay ningún dolor, aunque sea, perdón, yo sé que se oye cruel, pero yo creo que ni el dolor de tus dos hermanos es tan grande como el de tu hija. no, Ni yo el del dolor de mi papá, o sea, de quien sea, juntos. es un dolor diferente. Digo, fue muy duro también, pero de un hijo. El dolor de un hijo, Es que puedes llegar a enloquecer si te descuidas. sí. Yo no sé a ti, pero a mí el dolor, o sea, en realidad me duele el corazón, o sea, me dolía el Sí, corazón. o Sentía sea, algo raro en mi corazón. era un vacío en el pecho. Es parte de ti, es parte de tu carne. Te arrebataron un pedazo de ti mismo. O sea, es que sí, el dolor es físico Sí. porque es carne de tu carne. Sí, sí, Es un realmente. dolor físico como si te faltara una extremidad. Y te Y luego no enfermas. nada más es un dolor físico, también es un agotamiento mental, es sentimental, es Emocional. emocional, te desgastas, se te va el hambre, se te va el apetito, Es difícil. empiezas a tener a acarrear algunas enfermedades. Sí, porque no es fácil aceptar que un hijo ya no está en vida, o sea, ya no está con nosotros, ya partió. Es difícil llegar a la casa y saber que no va a entrar. Es difícil Sí, saber que él ya no va a pasar por su hija cada mañana. no, Es eso, difícil saber que en las Navidades, que amaba, ella amaba las Navidades, sí, te estás su espíritu navideño existe, pero físicamente sus risas y su emoción de que mamá, que papá, voy a hacer esto, sí, ¿qué quieren? O sea, ya no va a existir nunca en la vida. Entonces no podemos vivir así toda la vida. sí, te vas a enfrentar a eso conforme vas viviendo, ¿verdad? Te vas a enfrentar con esas fechas, con los recuerdos, pero una manera de enfrentarlo es precisamente recordándolo, porque Honrándolo. honrándola, de eso se trata, de no cerrarse al dolor, porque es parte de ti. Entonces, la mejor manera es recordando a la persona, recordando, poner su música, Mm. ir a los lugares donde frecuentaban contigo, Bueno, no sé. nombrarla. A lo mejor nosotros somos masoquistas, pero hay gente que no va a los lugares. Nosotros nos fuimos a los, no sé, al MoMAS, que era su lugar favorito. Pues que O quizá esa sea, fue una terapia, creo que nos autoterapiamos y quisimos vivir lo más difícil, más rápido, no para sanar más rápido, porque esto no tiene un tiempo. Realmente creo que nunca lo sanas totalmente. Aprendes Sí, a vivir con el dolor, aprendes a vivir sin ella. lo que sí no debe uno de hacer y llega a pasar, que a mí me pasó el primer año, es recluirte en ese dolor, estar aislado. Pues yo creo que los 2 primeros años es normal. Ujú. Yo ya lo que no es normal es tener 3 años, 4 años, 5 años, toda la vida con ese dolor. Creo que el tiempo que dicen los expertos es 2 años, es un duelo Sí, 2 años todavía. para lo que es el sufrimiento más fuerte. Después,
Pues sí, para pasar todos ahí va a los estar pasos. el impacto, siempre va a estar ahí, pero tú decides cómo continuar con tu vida, siendo un ejemplo. Si tienes más hijos, tenemos otro hijo. Por ejemplo, a ti personalmente, esto no es una enseñanza. El que un hijo parta no es, es que algo tenía que pasar para que aprendieras algo. No, no estoy de acuerdo en eso. Pero, ¿qué cambió en ti para mejorar? Como persona, ¿en qué mejoré yo? O sea, como para ver la vida diferente. Bueno, la vida te enseña golpes, eso fue un golpe muy fuerte a valorar, por ejemplo, la relación que tienes con tu otro hijo, o si tienes más hijos. Hay personas que no han pasado por esto y que a lo mejor con esto, si tienen un problema con un hijo, a lo mejor van a tratar de acercarse más a su hijo en vida. Sí. Entonces, lo que te deja es que aprendes por la mala de que la vida es muy frágil y que la vida es un momento, entonces aprendes a valorar el tiempo, te preocupas por tu salud también porque A vivir día a día porque no sabes a disfrutar si no vas a estar para la otra mañana. y tratar de hacer, todos los que tienen hijos, estar con ellos, tratarlos bien porque yo no me imagino del remordimiento de que si yo hubiera sido un mal padre, todavía estar pasando por esto, sería como que... Eso es lo que te iba a preguntar, la diferencia de, a lo mejor, de tu duelo como papá, es que tuviste una excelente relación con Brescia, pero si tu relación hubiera sido otra, como muchas relaciones de padres e hijos, el vivir con remordimiento después de la partida de un hijo es algo, creo, que te va a complicar mucho más el proceso. Sí, yo vivo a través del tiempo que los consejos que le di, vivo a través del ejemplo que les di a lo mejor de trabajar, de salir adelante, de siempre hablar con ellos. Es lo que me mantiene a mí vivo, es esos recuerdos bonitos de que siempre estuve ahí. Entonces, si yo hubiera sido otro tipo de padre, ¿verdad? A lo mejor el mismo remordimiento no me iba a dejar en paz. Yo creo que es eso, o sea, independientemente de cualquier persona que fallezca, por ejemplo, cuando partió mi papá, pues sí me quedé con un tipo de remordimiento. Pues que no me gustaba verlo triste y no quería verlo. ¿O preferías no verlo a verlo triste? Prefería no verlo a verlo triste. Entonces, cuando mi papá parte... Ya querías verlo aunque sea triste. Pues dije, no, o sea... Sí, tú dijeras, qué pendeja, o sea... estuviera... Sí, era cuando ¿por qué más fui debes tan de mala? estar ahí. ¿Por qué fui tan mala? Porque no lo entendí, ¿no? Ajá. Pero, pues, o sea, es algo que te va enseñando la vida. Ahora, por ejemplo, a tratar de querer estar mejor con la gente que amamos, por muy difícil que a veces parezca, y a veces no se pueda, ¿no? Porque hay veces que no se puede llevar bien con todo mundo, ¿no? Llámese familia, amigos, porque es imposible, pero que en ti no quede el tratar de disfrutar, ¿no? La vida bien, honrar a tu hija viviendo de la mejor manera, ¿no? Y sobre todo, viviendo de la mejor manera por el hijo que nos queda. Sí, por el hijo que nos queda, que pues ayudando en lo que pueda uno, hablar con él. Ahorita, pues lo que a mí respecta es decir, a mi hija le gustaba verme a lo mejor alegre, bien arreglado, o comprarme ropa o X. Tú no piensas en eso hasta que ya, yo me acuerdo las veces que íbamos a las tiendas y yo les compraba cosas y ella me dice, cómprate tú. Y nunca me compré. No, entonces, porque siempre ellos antes que tú. Porque si ellos eran primero o a lo mejor yo iba después. Pero ahorita ya puedo ir a un lugar y como, pues ya puedo decir, me acuerdo mucho de ella y digo, me voy a comprar esto ahora porque ella quería. Porque puedo y porque ella me lo decía, ¿no? Entonces, son muchas las cosas, pero esa es una de tantas. Entonces, el recuerdo va a estar siempre ahí. Sí, el chiste, te digo, es tratar de honrar su vida
viviendo de la mejor manera, ¿no? Por ellos, por el amor que existe, porque ese no muere, su esencia no muere, sus recuerdos no van a morir hasta que ya los olvides, pero mientras tengas pues el amor que uno siente todavía, yo por ejemplo cuando la veo tan preciosa y le hablo, Sí, y existe ese amor en mí, entonces ella para mí no está físicamente, pero está en mi corazón, ¿no? sí, va a estar siempre en el recuerdo, en la mente de uno, en los sentimientos, en las historias, en los recuerdos, en las fotos, en los videos. Esos todavía no me atrevo a verlos. No, pero va a llegar el momento que tienes que afrontar y decir, ¿para qué grabas un video? Para verlo después. Sí, pero nunca te imaginas que, o sea, yo los grababa porque pensé que los íbamos a ver juntos, ¿no? Ajá, O pero sea, yo no estoy, ahorita a los 4 años y medio no estoy preparada para ver a no, mi hija ahorita no. en un video donde se va a estar riendo y me va a doler horrible. Sí, sí, pero a lo mejor sin saber en aquel tiempo lo grabaste por alguna razón. Pues lo grabamos porque no, porque estamos viviendo al día, Sí, porque quieres tener pero igual hay gente recuerdos, que no graba, ¿no? muchos, o no tienen O no tantos toman recuerdos. fotos, o no sé, ¿sí? Entonces, la vida te enseña es que por algo tienes guardados recuerdos que están ahí. También hay, por ejemplo, hablando del dolor del que pasamos, ¿no? Hay una frase que dice, no es quién voy a ser, sino Ajá. cómo voy a ser después de la pérdida de un hijo, ¿no? O sea, no es quién vas a ser, sino cómo vas a ser, qué vas a hacer con tu vida después de la partida de tu hija, que pues es lo que hemos estado hablando, ¿no? El qué hacer para estar mejor, Sí, el no, cómo a mí me recordarla. llegan pensamientos ahorita de que pues, yo ya vivo solo, ¿no? De que el esfuerzo que yo hice toda mi vida para ellos y de repente ya no están uno porque ella ya no está físicamente y porque mi hijo ya se independizó, es que esa lucha que me mantenía a mí del día a día, salir adelante, a veces que no le hallo sentido. Pues lo que pasa es que ahí estamos mal, O sea, es que me porque pasó, sí me sí te pasa. pasa, y qué bueno que lo estás diciendo, porque, o sea, lo que no sabemos cómo lo que están pasando los hombres, ¿no? Sí, es que es esto, que cuando finalmente económicamente ya puedes hacer algo porque, pues, O ya estás solo. ajá, y por ahí dicen que de qué te sirve la felicidad si no la puedes compartir. Que mi felicidad eran ellos, yo la compartía con ellos. Sí, pero acuérdate que hay un tiempo en que ellos van a volar para hacer su vida. Sí, yo sé, ese es el tiempo, pero me estoy adaptando. No digo que me voy a quedar ahí, pero me llegan esos sentimientos de que, ay, no hay tanto esfuerzo ahora para mí solo. O sea, como que yo me acostumbré mi mentalidad de 20 y tantos años, de estar enfocado en sacarlos adelante. Sí, es como el que yo me pregunté, Ahora ya ¿y es ahora como qué? O que, sea, ¿ya fui mamá y fue todo? ¿No? ajá. O sea, ¿y ahora qué voy a hacer yo con mi vida? Pues ahí es donde ya empieza uno a buscar, no sé, Sí, pues tú encontraste a lo yo que. encontré, ajá, algo que me apasiona, que me gusta, que hago, que disfruto. Entonces, tú empezaste aquí con los videos, con los podcasts y eso, No, porque te yo hace sentir empecé, bien. No, ahorita digo. ahorita sí. A mí me gusta, bueno, mi manera de sanar antes de hacer estos podcasts, pues hice Spotify, Ah, ok. pero mi Bueno, manera, estás haciendo diferentes cosas. sí, o sea, yo empecé a buscar terapias, clases que me ayudan a distraerme, a aprender de temas de la vida, a entender el proceso de la muerte, ¿me entiendes? O sea, yo Claro. empecé a querer alimentar Ajá. pues mi inteligencia, pero a Por través de eso. la muerte, no, a través de la muerte. Entonces, eso es lo que te está pasando a ti ahorita. No siempre, pero en ocasiones me llegan cosas. Entonces, Es que toda la vida nos van a llegar. digo, no es nada que no podamos superar, porque ya pasaste lo más duro. Eso es como que parte de la vida, pero pues ya, uno debe de ver Y qué otra, hacer. ajá, por ejemplo, tú como hombre, ¿sientes que el apoyo familiar después de los años es importante cuando sabes que tu hija no está?
El apoyo de la familia siempre es importante. ¿Y qué pasa cuando no la tienes? Ah, ¿Cómo la tomas? Como hombre. te voy a decir sinceramente mi modo de pensar ahorita. No es responsabilidad de un familiar hacerme feliz a mí, No, ni a nadie, una pareja. ¿no? No, o sea, yo para ser feliz, yo soy responsable de mi felicidad. Si yo estoy esperando de que otra gente venga y me dé condolencias, o sea, estoy mal. No, no me refiero a eso. ¿Al apoyo en qué sentido? Por ejemplo, al que te pregunten cómo estás, cómo te has sentido, Bueno, ocupas algo. es que hay familias que no sucede aunque no pase una tragedia. No sucede, simplemente no está la costumbre de... O sea, yo tengo familia, tengo muchos hermanos, no tenemos esa costumbre. Sí, somos, mi familia también, Solamente somos muy separados. hablamos cuando nos vemos, pero no somos de estarnos marcando como que, hermano, ¿cómo te va? O sea, me gustaría porque yo lo veo con otras familias. Y tú, si por ejemplo, si a ti te llegara a pasar Ajá, que alguien de tu hermano, algún hermano tuyo, Dios no lo quiera, o algún sí. familiar, pierde un hijo, ¿tú qué harías? Bueno, pues como a mí ya me pasó, pues yo estaría, al principio no, porque te digo que uno no quieres hablar con nadie, ¿no? Pero llega un momento en que si yo puedo, por mi parte, no quedaría de ir, de visitarlo de vez en cuando. Es que dicen que sí debes de estar al Sí, pendiente al principio. estar ahí, pero no llegar y luego tratar de estarle No, diciendo, no, no, no. nomás saber que está bien, si ocupa algo, llevar comida, Sí, así. o sea, una llamadita, una visita, Un abrazo y te vas. ajá, eso Vámonos. sí lo haría, porque ya, o sea, ¿de qué me sirve entonces a mí que me haya pasado algo así Si si no no vas voy a a hacer poder nada? O comprender. sea, es como no sirvió de nada. Tienes que hacer algo, yo le doy consejos a los muchachos de mi trabajo jóvenes. Les digo, ustedes no han pasado por cosas fuertes, ahorita ustedes la vida la miran un juego, pero un día, o sea, acuérdense que hay cosas en la vida que no nos gusta que pasen y se quedan pensando, digo, a lo mejor les sirve, ¿no? Sí, pues yo no trato de dar consejos, lo único que siempre sí es decir que vivan al máximo, como si hoy fuera el último día de su vida, una frase muy trillada, porque es real, Ajá, porque ahorita estamos y al ratito quién sabe, a lo mejor ya mañana no amanezco. sí, Entonces, a veces nos complicamos la vida por tonterías, cuando la vida es mucho más fácil. Y sí, otro sí, lema que yo tengo es como pierde la seriedad a la vida. No te sí, tomes la vida tan en serio. hace poco escuché a alguien que habló de esto, que decía, mira, si yo invito a mi cumpleaños a varios amigos y algunos no pueden ir, no les voy a decir nada, porque no pudieron ir o no quisieron ir y no me va a afectar y no les voy a reclamar tampoco. El No. que quiere estar ahí va a estar y si me invitan un día yo voy a ir o a lo mejor no voy también y no tienen por qué enojarse. Sí, pero eso es parte de la madurez, porque al principio, sí pasa de que te enojas. O sea, vas aprendiendo a que Sí, no te vas con la afecte, edad. ajá, vas aprendiendo a que no te afecte y así, por ejemplo, ¿no? Si no te habla tu familia porque por cualquier cosa, o si no vienen a visitarte, o sea, empiezas a vivir ya por ti, Sí, o sea, yo no me a voy a sentir preocuparte mal por por ti. eso. Deja de ser ruido con eso. Yo no me voy a sentir mal por eso. Ya no. O sea, la vida ya fue dura conmigo como para fijarme en esas cosas. Por ejemplo, como papá que ya está solo, eh, ¿tienes algo como en mente que te ayude Ok. pues no sé, a mejorar o has hecho o qué has hecho para que tu vida sea mejor que antes cuando estaba nuestra hija? O Pues sea, es ¿hiciste que, algún cambio personal, este, emocional, algo bueno, que te llene? pues mira, yo lo que aprendí es que cuando sucedió lo de la niña, mucha gente nos ayudó económicamente, sin conocernos. Entonces, yo cuando alguien pasa por algo así, yo trato de ayudarlo. Esa es una enseñanza que, digo, a lo mejor antes
o no lo hacía o no me llamaba tanto la atención porque no había vivido eso. A lo que voy es de que tiene uno que ayudar a los demás. A nosotros nos ayudó mucha gente. Sí. Sí, porque uno Esa es nunca una está preparado, enseñanza a veces no que, estás, o sea, obvio no estás preparado nunca jamás en la vida, emocionalmente, pero económicamente a veces tampoco. Hay gente que ajá, sí, hay gente que no estamos preparados económicamente, nosotros ocupamos ayuda, ujú. ¿no? Entonces es importante, como dices, sí, el ayudar, porque Sí, nunca sabes quién lo puede necesitar. y otra de las cosas también es en mi trabajo cuando platican los compañeros o alguien más de que me toca hablar con gente de que tienen problemas con sus hijos, problemas de que no se hablan, problemas de que yo sí les trato de decir de que traten de acercarse porque a veces es demasiado tarde. Sí. Esas son las enseñanzas que me quedaron a mí. Digo, no, a lo mejor no fue mi caso, pero, No, pero pero, tú pero puedes dar el yo, consejo de lo que sí viviste. yo, por ejemplo, si a un amigo un día le falta un hijo y yo nunca le di el consejo, o sea, sí me voy a sentir mal de que no le dije, por lo menos, hey, acércate. Si ya lo dices tú y no lo hacen, pues ya tú ya le dijiste. O sea, es la Sí, pues cada quien enseñanza tiene que vivir su proceso y su vida, y ¿no? son enseñanzas pequeñas, pues, que vas cambiando, que van haciendo consejos que le puedes dar a alguien. Sí, en sí no podemos ser responsables de cómo se llevan cada quien, ¿no? No, Ni no, tus no. amigos, porque pues vemos relaciones de repente de hijo y padre o madre e hijo, que dices, no manches, qué feo se llevan, Ajá. pero pues no puedes hacer nada, ¿no? Este, yo no daría ningún consejo, yo ni siquiera hablo, Sí, por ejemplo, pero yo, mira. mucha gente a mí, cuando recién pasó lo de mi hija, a mí me llegaron a mandar mensajes, se hizo viral, no era cosa que yo quisiera, de hecho yo era que no quería que se enterara a nadie, Ajá. y no sé, o sea, recibí mensajes tan bonitos de gente que dijo que les pegó mucho Ajá. la noticia, bueno, porque mi hija tenía un ángel, Sí. Tiene independientemente, una. tiene un ángel, pero en vida y dejó algo muy, muy bonito. Este, y me llegaban mensajes de, no puedo creer lo que le pasó a su hija, señora, yo tengo muchos problemas con mi hijo, pero me duele tanto y no la conocí y voy a hacer todo lo posible por cambiar mi relación con mi hijo, ¿no? Y fueron varias gentes. Ajá. Entonces, digo, o sea, qué bonito que de lo feo a Salga algo gente le haya bonito. llegado el mensaje Ajá. de que hay que llevarnos bien pues más con nuestros hijos, pues son parte de nuestro ser, ¿no? Sí, pues Pero la con toda la familia. familia, aunque no se pueda en ocasiones, pero sí tratar de llevarnos lo mejor posible con nuestros hijos. Problemas va a haber, o sea, reglas, regaños, eso no tiene, no nos estamos refiriendo a eso, ¿no? Ajá. Sino que no haya un distanciamiento, porque sí suele haber distanciamientos donde ya no sabes del hijo y así quedan las cosas y después pasan Pues tragedias que arreglen sus problemas antes de que ya no haya remedio. antes de que sea demasiado Que tarde. sea demasiado tarde y te lamentes toda tu vida. Y algo que nunca puede ser demasiado tarde es empezar a mejorar la relación que tenemos los papás con nuestros hijos. Nunca es demasiado tarde para empezar, ¿verdad? No. Siempre, o sea, eso es algo que es una inversión que vas a hacer a largo plazo. Tus hijos van a tener hijos también algún día. Entonces, que no quede en ti. Si tú tienes hijos y no está de más, porque uno cuando es adolescente, dentro de las loqueras que hace uno, cuando uno ya tiene hijos, dice uno, tenía razón mi mamá, tenía razón mi papá cuando me decía esto. A veces y cuando no tienen esa guía, ¿qué van a decir? Pues no. Pues no. No hay mamás muy metiches que no te dejan vivir también. Eso tampoco está bien. Sí, ya sé. Entonces, pues más que nada, Pues eso es lo que yo digo, quería que compartieras tu, yo, tu, yo, tu yo soy, duelo, tu vivencia. mira, no hay nada más personal que un duelo. Entonces, yo antes no me gustaba compartir cosas. Pero si tú me preguntas qué me ha dejado de enseñanza es ese, que ya puedo
dar un consejo a lo mejor a alguien al que le sirva. No te oigo. ¿Y de qué me sirve, por ejemplo, a mí guardarme todo sin compartir? Yo he mirado videos de gente que me ha servido algo de lo que dicen. Entonces dije yo, a lo mejor esto es algo muy difícil, algo muy duro que no se le desea a nadie, pero que todos vamos a pasar probablemente. pero alguna vez alguien lo va a pasar, no necesariamente con un hijo, puede ser un hermano, puede ser, ¿verdad? O en este caso se habló de su papá también, de mi papá, que aquí tenemos la foto. Todos tuvimos una guía y Sí, pero aquí lo importante era tratar el tema de que nunca se toma en cuenta realmente los sentimientos de un papá en duelo. Se enfocan más en la mamá. De hecho, yo estoy muy arrepentida y le pedí perdón a mi hijo porque sí me preguntaba cómo estaba, pero él también se quería hacer el fuerte. Y así ajá. lo dejaba. ¿Por qué? Porque Sí, pues yo me la pasaba llorando, ¿no? es que mira, yo vivía con él. No, pero el primer año no. No, el primer año El primer no, año estuvo él pero aquí solito. después de ese año ya viví yo 3 años con él. Pero aunque tú le preguntaras cómo, él no le gusta Eso hablar. es lo malo, que les preguntas, y también a mí, ¿eh? A mí me preguntan, ¿cómo estás bien? O sea, Y te estaba cargando la él fregada. me contesta de una forma madura, pues. Yo sí Estudió le, algo de psicología y ellos, digo, él lo maneja a su manera. Hay veces que sí se sinceraba y hablaba y yo me gustaba que hablara, aunque sea poquito, no es de hablar mucho, como tú, como yo, como yo era. era. O bueno, soy, pero antes era más. Entonces son barreras que uno va rompiendo, no pasa nada. Es algo tan privado como aquí, en la casa de ella, que hay está Altar, este altar. que ya pudimos superar, ¿no? El poder ponerlo. Entonces, ajá, de poder ponerlo y poder compartirlo, porque a lo mejor no es algo, primero no se quería poner, luego ya que se puso, pues se ve bonito, hay que compartirlo. Sí. Que hay gente que a lo mejor no puede tener un altar todavía, que se animen. O sea, fue lo que pude hacer. Yo sé que son de 3 pisos y faltó un montón de cosas, pero bueno, la intención era empezar, Sí, pasaron, pasar la prueba, el dolor por ejemplo, yo no podía ver a mi hija en un altar de muerto los primeros 2, 3 años. sí, pues ya pasaron O 4 sea, años. ahora ya, mira, bendito Dios, nos dio la fortaleza de ponerla en un altar, ¿no? De ponerle su velita, lo que le gustaba, su Starbucks que le fascinaba, se lo trajo su papá. Entonces, la vida es un proceso que hay que vivir, que hay que disfrutar cuando estamos vivos, y cuando alguien fallece, hay que saberlo sacar, hay que saberlo sanar, hay que abrirnos. No, yo lo que les puedo decir es que no hay que reprimir, ya seas hombre o mujer, sobre todo los hombres. Sí. Que se permitan sacar la emoción, que se permitan llorar, que se permitan decir, me está cargando la chingada. Sí, desahogarse con Sí, desahogarse con quien sea. algún amigo, algún conocido. No, a lo mejor hasta con un desconocido, o sea, Sí. no pasa nada, ¿no? Pero traemos esa mala, ¿qué viene siendo? Mal hábito, ¿no? Pues de que el hombre no llora. No, permítanse llorar, permítanse sacar lo que sienten, permítanse expresarse, no hacerse los fuertes. Sabemos que son fuertes, pero también tienen sentimientos y también les duele y también es un pedacito de ustedes. Ay, Pues sí, perdón, el bebé. lo voy a sacar. El bebé. Déjame ponerlo acá. Sí, es parte de la vida. Todo mundo queremos tratar de ser fuertes, pero en ocasiones no se puede. A mí me pasó, traté de ser fuerte y en ocasiones me derrumbaba, me iba al baño, al trabajo, lloraba, en el carro lloraba, pero también me castigaba, como mujer me llegué a castigar muchas veces para que no me vieran llorar, para que no me dijeran, no me juzgaran. O sea, te debe de valer madres. Si te juzgan y que si, ya empezó con su... No, o sea, nadie va a entender tu proceso de duelo de cuando muere un hijo.
Cuando No. muere un hijo, nadie lo va a entender más que el propio papá. Más que los padres. Los padres. Y cada padre y cada madre lo van a vivir y lo van a sentir diferente, y cada familia lo va a manejar y lo va a sentir diferente. Ajá. Ojalá que hubiera una guía, ¿no? De que así va a ser. Tienes que pasar esto y esto y esto, pero no la hay. No hay una guía. No pues eso es lo que yo quería que compartieras ahora, en el Día de Muertos, tu experiencia. No sé si quieras agregar algo más. No, pues hablamos en general, ¿verdad? No quisimos ahondar ya en cosas como de las cortes y todo lo que se vivió. No, porque ese es otro proceso muy difícil. Es muy largo, fue muy largo, muy cansado, muy... Aparte de perder a un hijo, cuando te quitan a un hijo y cuando hay un proceso legal, imagínense el desgaste emocional que es que cuando alguien se enferma y pues muere, ¿no? Desgraciadamente. Ajá. Pero sabes que estás viviendo solamente tu duelo. Pero sí, el saber que alguien le quitó la vida y el saber que estás en un proceso, imagínense todo el desgaste emocional que también es. Sí, aparte mucho. Que yo ya entendí que si alguien está pasando por eso y es reciente, esa persona va a decir, este dolor es único, es mío. Es mío, tú no sabes. Es muy grande, nadie ha sentido esto, porque así lo sentí yo. Entonces, eso se entiende. Pero la persona tienes que darle su tiempo, tienes que dejarlo que solito vaya encauzándose a ese dolor y después ya puedes hablar con alguien. Pasa el tiempo y ya puedes hablar con alguien de eso. Pero no te arrepientes de haberte reprimido los sentimientos. No, porque esa es mi forma de ser. Yo en mi mente, a mí siempre me ha ayudado el pensar las cosas a solas. Te haces fuerte estando solo. Ah, no, sí. Entonces, a mí me ha ayudado a reflexionar. Pero vivir ese dolor solo no está padre. No está padre. O sea, no digo totalmente solo porque los amigos del trabajo, mis amigos de siempre, como mi compadre y así, ellos llegamos a hablar, o con Gerardo. Entonces, sí no era que estaba yo encerrado. O sea, yo tengo pocas amistades, pero las que tengo son amistades de muchos años, que sí lo llegué a hablar, que en el primer año no podía hablar de eso, que después ya con conocidos del trabajo que quizás han pasado por algo así, sí lo llegué a hablar con alguien, pues. Pero no es aconsejable recluirse. A mí me ha funcionado, no sé por qué. Porque así es tu personalidad. El estar solo para pensar las cosas y luego ya después ya empezar a salir y hablar de las cosas, me ha funcionado. Pero pues sí, no a todos. Cada quien va Digo, a vivir nunca su me duelo. tiré a un vicio, nunca, yo miraba, siempre he sido mesurado en eso, o sea, de que sí, no pude haberlo hecho, porque en realidad no me importaba nada. Sí lo pude haber hecho, no lo hice. Entonces sí se puede salir adelante, eso va a ser de por vida, pero puede ser tener algunos cambios en tu vida. Sí, bueno, pues te agradezco el que te hayas abierto, el que nos hayas compartido un poquito cómo fue tu duelo, lo que vive un papá en duelo, ¿no? Lo que tienen que hacer y ahí las mujeres no hacemos realmente, que son los procesos legales y que son procesos muy difíciles, ¿no? Sí. Y la verdad es que las mujeres no estamos preparadas para eso. Entonces, pues muchas gracias. No, de nada, estamos a la orden. Que tengan bonita noche y Buenas espero que a a alguien todos. les sirva. Les invito a suscribirse y a darle like. Suscríbanse y para que apoyen el proyecto de ella.